Me llamo Carmen. Tengo 60 años, y durante mucho tiempo guardé silencio sobre lo que viví. Pero hoy, sentada frente a ustedes, con las manos arrugadas por el tiempo y el corazón todavía marcado por cicatrices invisibles, he decidido contarles mi historia. Una historia que duele, que avergüenza, pero que necesita ser escuchada. Tenía apenas 12 años cuando mi padre me vendió. Sí, así como lo escuchan, me vendió como si fuera un animal, como si fuera mercancía. Me entregó a un coronel rico, poderoso, un hombre que en mi pueblo todos temían y respetaban. Y todo por pagar sus malditas deudas de apuestas. Durante 15 años viví como esclava en aquella hacienda inmensa, rodeada de lujos que nunca pude tocar, de comidas que nunca pude probar, de libertad que nunca pude respirar. Pero antes de contarles sobre esos años oscuros, necesito que entiendan cómo llegué hasta allí. Necesito que conozcan a la niña que fui antes de que me arrebataran mi infancia. Si esta historia te conmueve, por favor, suscríbete al canal y déjame un comentario contándome qué piensas. Tu apoyo me da fuerzas para seguir compartiendo mi verdad. Nací en 1965, en un pueblito perdido del interior, donde las calles eran de tierra y las casas de adobe se apretaban unas contra otras como buscando calor. Mi familia era pobre, tremendamente pobre, pero yo no lo sabía entonces. Para mí, aquella casita de 3 habitaciones con techo de tejas rojas era el mundo entero. Mi madre se llamaba Rosa. Era una mujer delgada, con manos ásperas de tanto lavar ropa ajena y ojos tristes que nunca sonreían del todo. Trabajaba desde antes del amanecer hasta después del anochecer, limpiando casas, lavando ropa en el río, haciendo tortillas para vender en la plaza. Recuerdo sus manos siempre agrietadas, siempre rojas, siempre en movimiento. Nunca la vi descansar, nunca la vi quejarse. Pero mi padre era otra historia. Se llamaba Ramón, aunque en el pueblo todos lo conocían como el jugador. Era un hombre alto, de bigote espeso y voz ronca que olía perpetuamente a aguardiente y tabaco. Trabajaba cuando quería, que era casi nunca. Decía que era carpintero, pero yo apenas recuerdo haberlo visto construir algo que no fueran excusas. Lo que sí hacía con dedicación religiosa era jugar. Cartas, dados, peleas de gallos, carreras de caballos, si había una apuesta. Ahí estaba mi padre. Se iba por las noches, cuando pensaba que estábamos dormidos, aunque yo siempre lo escuchaba. El crujido de la puerta de madera, el tintineo de las pocas monedas en su bolsillo, sus pasos tambaleantes alejándose por el callejón. A veces volvía eufórico, con billetes en las manos y promesas en los labios. Mañana todo cambiará, Rosa, le decía a mi madre. Mañana compraremos esa casa grande en la plaza. Los niños tendrán zapatos nuevos. Comeremos carne todos los días. Mi madre lo miraba con una mezcla de esperanza y resignación que entonces no comprendía, pero que ahora entiendo perfectamente. Era la mirada de alguien que ha escuchado la misma mentira 1000 veces, pero la mayoría de las veces volvía con las manos vacías y el rostro descompuesto. En esas noches, yo fingía estar dormida mientras lo escuchaba discutir con mi madre en susurros furiosos. Ella lloraba en silencio, él maldecía su suerte. Y al día siguiente, mi madre vendía algo más de la casa. Primero fueron las gallinas, después las joyas de su abuela, luego las pocas ollas de cobre que teníamos. Yo era la mayor de 4 hermanos. Después de mí venía Miguel, de 10 años, luego las gemelas Ana y Lucía, de 8. Como hermana mayor, me tocaba cuidarlos mientras mi madre trabajaba. Los bañaba en la palangana oxidada del patio. Les peinaba el cabello con el único peine que compartíamos, les contaba historias para que olvidaran el hambre cuando no había suficiente comida. Recuerdo que me encantaba inventar cuentos. Cerraba los ojos y nos transportaba a todos a mundos mágicos donde había princesas en castillos, dragones que se volvían buenos, y finales felices garantizados. Mis hermanos se acurrucaban a mi alrededor en el petate que compartíamos, con los ojos brillantes de imaginación, y por unos momentos podíamos olvidar que nuestro padre había vuelto a perder todo en las mesas de juego. «Carmen, ¿algún día seremos ricos?», me preguntó una vez Miguel, con esos ojos grandes y llenos de inocencia. «Claro que sí», le respondí, acariciándole el cabello. «Algún día tendremos una casa con muchas habitaciones, y comeremos 3 veces al día, y papá dejará de jugar». Era mentira. Creo que en el fondo siempre lo supe.
Pero una niña de 12 años necesita creer en algo, necesita tener esperanza, aunque sea falsa. No olvides suscribirte al canal para seguir esta historia hasta el final. Y comenta qué recuerdos tienes de tu propia infancia. La primera vez que vi al coronel Fernando Márquez fue en la plaza del pueblo, durante las fiestas patronales. Yo debía tener unos 11 años, quizás menos. Había ido con mi madre a vender tamales que habíamos preparado desde la madrugada, con el dinero que ella había conseguido empeñando su anillo de matrimonio. El coronel llegó en un automóvil negro y reluciente, el único que había en todo el pueblo. El motor rugía como un animal salvaje y la gente se apartaba a su paso, quitándose los sombreros, bajando la mirada. Era costumbre. El coronel Márquez era el hombre más poderoso de toda la región. Bajó del automóvil con movimientos pausados, deliberados. Era un hombre alto, de unos 50 años, con el cabello peinado hacia atrás con brillantina y un bigote perfectamente recortado. Vestía un traje beige impecable, con un pañuelo de seda en el bolsillo y zapatos tan lustrados que reflejaban el sol. En su dedo meñique brillaba un anillo de oro con un rubí del tamaño de una nuez. Lo acompañaban 3 hombres armados, con pistolas en el cinto y rostros de piedra. Caminaban detrás de él como sombras, vigilando, intimidando con su sola presencia. «Es el dueño de medio estado», susurró mi madre, apretándome la mano. «No lo mires directamente, Carmen. Gente como nosotros no existe para gente como él». Pero yo, con la curiosidad propia de una niña, lo miré. Y él, como si hubiera sentido mi mirada, volteó la cabeza. Nuestros ojos se encontraron por un segundo, quizás menos. Pero en ese instante fugaz, sentí algo que me recorrió la espalda como agua helada. Sus ojos eran oscuros, casi negros, y me miraban de una manera que no comprendí entonces, pero que ahora, tantos años después, reconozco como la mirada de un depredador evaluando a su presa. Después apartó la vista y siguió caminando, rodeado de aduladores y servidores. Mi madre soltó el aire que había estado conteniendo. «Nunca, nunca lo mires así. Carmen», me regañó en voz baja. «Ese hombre es peligroso. ¿Me entiendes? Peligroso». Asentí, pero ya era tarde. Sin saberlo, yo ya había capturado su atención. El coronel Márquez era una leyenda en nuestra región. Se decía que había empezado como un simple soldado durante la Revolución, pero que gracias a su astucia y su falta absoluta de escrúpulos, había ascendido rápidamente. Cuando terminó la guerra, en lugar de volver a la vida civil, usó sus conexiones para comprar tierras a precios irrisorios a viudas y huérfanos desesperados. En pocos años se había convertido en terrateniente, dueño de haciendas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Tenía cientos de peones trabajando para él, ganado por miles, y negocios tanto legales como ilegales que le generaban fortunas. Pero más que su dinero, lo que lo hacía verdaderamente poderoso era su influencia. Políticos, jueces, policías, todos estaban en su bolsillo. En el pueblo se contaban historias sobre él en voz baja, siempre mirando por encima del hombro, siempre con miedo de que alguien pudiera escuchar. Decían que había mandado matar a más de 20 hombres que se habían atrevido a desafiarlo. Decían que se llevaba a las muchachas bonitas que le gustaban y que nadie, absolutamente nadie, se atrevía a reclamar. Decían que en su hacienda, La Esperanza, había cuartos secretos donde torturaba a sus enemigos. No sé cuánto de eso era verdad y cuánto era exageración del miedo, pero lo que sí sé es que el coronel Márquez era intocable, un hombre que vivía por encima de todas las leyes. Y ese hombre, sin que yo lo supiera, ya me había marcado como suya. Los meses siguientes a ese encuentro en la plaza, la situación en mi casa empeoró dramáticamente. Mi padre se hundía cada vez más en su adicción al juego, y las deudas comenzaron a crecer como una enfermedad sin cura. Primero fue don Esteban, el dueño de la cantina, quien llegó una tarde exigiendo el pago de lo que mi padre le debía. Eran 200 pesos, una fortuna para nosotros. Mi madre le suplicó que le diera más tiempo, que aceptara pagos en especie, ropa lavada, tortillas, trabajo. Don Esteban se fue mascullando maldiciones, pero aceptó esperar. Después fue don Julio, a quien mi padre le había perdido una apuesta de gallos. 500 pesos. Esta vez mi madre tuvo que vender su máquina de coser, la única herramienta que le permitía hacer trabajos de costura para ganar algo extra. La vi llorar esa noche, en silencio, mientras acunaba la máquina por última vez antes de entregarla. Ramón,
Esto tiene que parar, le dijo a mi padre con una voz tan cansada que parecía de anciana. Los niños no tienen que comer. Carmen está creciendo y no tiene ni un vestido decente. ¿Qué va a hacer de nosotros? Mi padre, borracho como estaba casi siempre en esos días, se limitó a dar un manotazo en la mesa. Cállate, mujer. Todo va a cambiar. Tengo un plan infalible. Esta vez voy a ganar en grande y saldaré todas las deudas. Ya lo verás. Pero no había ningún plan. Solo más juego, más pérdidas, más deudas. Fue entonces cuando apareció don Genaro en nuestras vidas. Don Genaro era el prestamista del pueblo, un hombre rechoncho con ojos de rata y dedos llenos de anillos. Era conocido por prestar dinero a intereses altísimos y por no tener piedad con quienes no podían pagar. Mi padre, desesperado, había acudido a él. Le había pedido 1,000 pesos para una oportunidad de negocio, según dijo. Don Genaro se los prestó, pero con la condición de que si no le pagaba en un mes, la deuda se duplicaría. Y si no pagaba en 2 meses, se volvería a duplicar. No hace falta decir que mi padre no pagó. El dinero se esfumó en una sola noche de cartas. Y las 2 semanas siguientes, también perdió todo lo que ganó mi madre lavando ropa hasta sangrarle las manos. Cuando don Genaro volvió a los 2 meses, la deuda era de 4,000 pesos. Una cantidad imposible, astronómica para una familia como la nuestra. Recuerdo perfectamente ese día. Era un sábado por la tarde y yo estaba en el patio lavando ropa con mi madre. Escuchamos los golpes en la puerta, fuertes, autoritarios. Mi madre palideció. «Quédate aquí», me ordenó, pero yo la seguí de todos modos, escondiéndome detrás de la puerta del cuarto. Don Genaro entró sin esperar invitación, acompañado de 2 hombres enormes que parecían luchadores. Mi padre estaba sentado en la única silla que nos quedaba, con la cabeza entre las manos. «Ramón, Ramón, Ramón», dijo don Genaro con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ya son 2 meses. 4,000 pesos. ¿Los tienes?» Mi padre levantó la cabeza. Tenía los ojos inyectados en sangre y temblaba. «Don Genaro, por favor, necesito más tiempo». «Le juro que». «¿Más tiempo?» La voz de don Genaro se endureció. «¿Para qué? ¿Para que la deuda siga creciendo?» «No, no, no. Ya no hay más tiempo, Ramón. O pagas ahora. Oh, bueno, hay otras formas de saldar cuentas. No tenemos nada», sollozó mi madre. «Ya vendimos todo. No nos queda nada que darle». Don Genaro caminó por la casa con pasos lentos, evaluándola como un comprador en un mercado. Sus ojos se posaron en mi madre, después en mí, asomada detrás de la puerta. Se detuvo. «Nada, dices», murmuró. «Yo veo algo de valor aquí». El silencio que siguió fue terrible. Mi madre comprendió antes que yo, y se interpuso entre don Genaro y yo con los brazos extendidos. «No, mis hijos no. Antes muerta». Don Genaro rió, una risa desagradable. «Tranquila, mujer. No soy un monstruo, pero tu esposo me debe, y tiene que pagar de una forma u otra». Se volvió hacia mi padre. «Tienes una semana, Ramón. Una semana para conseguir el dinero, o me llevaré algo de valor de esta casa. Y creo que ambos sabemos que es lo único de valor que tienes». Se fueron. Mi madre se desplomó en el suelo, llorando. Mi padre no se movió de la silla, con la mirada perdida en la nada. Esa noche, acostados en el petate, Miguel me susurró: «Carmen, tengo miedo». «¿Qué va a pasar?» Lo abracé, aunque yo misma estaba aterrada. «No te preocupes. Los adultos resolverán esto. Siempre lo hacen». Pero en el fondo de mi corazón sabía que algo terrible estaba por venir. Por favor, suscríbete al canal para no perderte la continuación de esta historia. Y comenta, ¿qué harías tú en el lugar de mi madre? La semana pasó como un relámpago y como una eternidad al mismo tiempo. Mi padre salía de la casa desesperado, buscando a alguien que le prestara dinero, que le diera trabajo, que le ofreciera alguna salida. Pero su reputación lo precedía. Nadie quería tratos con el jugador, el hombre que apostaba hasta lo que no tenía. Mi madre trabajaba día y noche, aceptando cualquier trabajo por humillante que fuera. La vi fregar pisos, limpiar letrinas, lavar ropa llena de manchas horribles. Todo por unas pocas monedas que sumadas no alcanzaban ni para una 10ª parte de la deuda. Yo también traté de ayudar.
Ofrecí cuidar niños, hacer mandados, vender flores que cortaba del campo. Junté 30 pesos en esa semana, 30 pesos que puse en las manos temblorosas de mi madre como si fueran un tesoro. Mi niña hermosa lloró abrazándome. Mi niña valiente. Pero esto no es suficiente. Nada es suficiente. El último día de la semana, don Genaro no apareció. Tampoco al día siguiente. Una falsa esperanza comenzó a crecer en nuestra casa. Quizás se había olvidado. Quizás había perdonado la deuda. Quizás. Pero el tercer día, cuando el sol ya se ocultaba, escuchamos el motor de un automóvil deteniéndose frente a nuestra casa. No era el automóvil de don Genaro. Era el automóvil negro del coronel Márquez. Mi corazón comenzó a latir desbocado sin saber por qué. Mi madre dejó caer el plato que estaba lavando y se quedó paralizada, mirando hacia la puerta. Mi padre, que había estado acostado en el petate, se levantó de un salto con el rostro descompuesto. Los golpes en la puerta fueron diferentes esta vez. No agresivos, sino medidos, educados incluso. Mi padre se limpió la cara con las manos y fue a abrir. Allí estaba el coronel Márquez, impecable como siempre, con su traje de lino blanco y su sombrero Panamá. Detrás de él, sus 3 guardaespaldas. Y al lado, con una sonrisa triunfante, don Genaro. «Buenas tardes, Ramón», dijo el coronel con una voz suave, casi amable. «¿Puedo pasar?» No esperó respuesta. Entró a nuestra humilde casa como si fuera el palacio presidencial, quitándose el sombrero con elegancia. Sus ojos recorrieron el lugar, evaluando, juzgando. Cuando me vio, acurrucada en un rincón con mis hermanos, sus labios se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa. «Don Genaro me ha informado de tu situación», continuó el coronel, tomando asiento en nuestra única silla como si fuera un trono. 4,000 pesos. Una suma considerable. Don Genaro, desesperado por cobrar, me vendió tu deuda por 3,000. Ahora tú me debes a mí. Mi padre se arrodilló. Literalmente se arrodilló frente a ese hombre. «Coronel Márquez, es un honor. Yo necesito más tiempo. Se lo ruego. Trabajaré para usted. Haré lo que sea. Pero por favor». El coronel levantó una mano, silenciándolo. «Levántate, hombre. No me gusta ver a un padre de familia arrastrándose». Hizo una pausa, sacó una cigarrera de plata y encendió un puro con movimientos pausados. «He venido a ofrecerte una solución. Una que beneficiará a ambos». Todos contuvimos la respiración. «Verás, Ramón, soy un hombre de negocios. No me interesa destruir a las familias. Al contrario, me gusta ayudar. Y he pensado en una manera en que puedes saldar tu deuda completamente de una sola vez. Lo que sea, coronel. Lo que usted diga». Mi padre hablaba con voz temblorosa, desesperada. El coronel dio una larga calada a su puro y el humo llenó nuestra pequeña casa con un olor dulzón y nauseabundo. Después, como quien comenta el clima, dijo: «Tu hija, la mayor, ¿cómo se llama?» El mundo se detuvo. «Sé Carmen», tartamudeó mi padre. «Carmen. Bonito nombre». Los ojos del coronel se fijaron en mí. La recuerdo de la plaza. Una niña bonita, con potencial. Necesito personal de servicio en mi hacienda. Personal joven, que pueda ser entrenado adecuadamente. Tu hija trabajará para mí durante, digamos, 5 años. Al término de ese tiempo, tu deuda quedará saldada por completo y ella regresará a casa. Con una dote, incluso. 500 pesos para que pueda casarse bien. No. El grito de mi madre rasgó el silencio. Mi hija no. Tiene apenas 12 años. Es una niña. El coronel la miró con frialdad. Precisamente por eso es valiosa, señora. Las niñas jóvenes aprenden rápido y obedecen mejor. En mi hacienda estará bien cuidada, bien alimentada, con un techo seguro. Se volvió hacia mi padre. ¿Qué prefieres, Ramón? ¿Que me lleve a tu hija por 5 años, o que don Genaro y yo hagamos que toda tu familia termine en la calle, sin nada, muriendo de hambre? Porque créeme, puedo hacer que nadie en este pueblo te dé trabajo, ni comida, ni un vaso de agua. Ustedes no tendrían ninguna oportunidad». Mi madre se aferró a mi padre, sacudiéndolo. «Dile que no, Ramón. Por Dios, es nuestra hija. Dile que no». Pero yo veía la cara de mi padre.
Vi cómo miraba al coronel, después a don Genaro, después al suelo. Vi cómo sus hombros se hundían, vi cómo la derrota lo invadía completamente. Serán solo 5 años, Rosa murmuró sin mirarla. Y después volverá. Con dinero. Los otros niños podrán comer, podrán ir a la escuela. Es una oportunidad. Es nuestra hija. Tu hija. Mi madre lloraba, golpeándolo en el pecho. No puedes. No puedes. Pero ya estaba decidido. Vi en los ojos de mi padre que ya lo había decidido antes de que el coronel terminara de hablar. El coronel Márquez se levantó, satisfecho. Una decisión sabia, Ramón. Muy sabia. Vendremos por la niña mañana al mediodía. Que esté lista. Se acercó a mí y puso una mano pesada sobre mi cabeza. Su olor a tabaco y colonia cara me revolvió el estómago. No tengas miedo, pequeña Carmen. En mi hacienda serás feliz. Te lo prometo. Era la promesa de una serpiente. Se fueron. Mi madre cayó de rodillas, llorando con un sonido animal desgarrador. Mis hermanos no entendían qué pasaba, pero lloraban también, asustados. Y yo me quedé allí, de pie, paralizada, sin poder procesar que mi vida acababa de cambiar para siempre. Mi padre no nos miró a ninguno. Se levantó y salió de la casa, seguramente rumbo a la cantina para ahogar su conciencia en aguardiente. Esa noche, mi madre me abrazó durante horas. Me besaba la frente, me acariciaba el cabello, me pedía perdón una y otra vez. Lo siento, mi amor. Lo siento tanto. Tu padre es un monstruo. Un cobarde. Pero yo voy a encontrar la forma de sacarte de allí. Te lo juro por Dios. Te voy a sacar. Mamá, le dije con una voz que no parecía mía. ¿Me van a lastimar? Ella no respondió. Solo lloró más fuerte. A la mañana siguiente, me bañé en la palangana del patio por última vez. Mi madre me peinó y me puso mi mejor vestido, que era en realidad el único que no tenía manchas ni remiendos evidentes. Empacó mi ropa en una bolsa de tela, 2 vestidos más, un suéter tejido a mano, mi cepillo de dientes. No es nada, susurró. No tienes nada que llevarte. Cuando el automóvil negro llegó al mediodía exacto, todo el vecindario había salido a ver. Las mujeres lloraban en silencio, los hombres apartaban la mirada con vergüenza. Todos sabían lo que significaba que el coronel Márquez se llevara a una niña. Mi padre no estaba. Había huido a algún lugar, incapaz de enfrentar lo que había hecho. El coronel bajó del automóvil, impecable como siempre. Me ofreció su mano. Vamos, Carmen. Tu nueva vida te espera. Mi madre me abrazó una última vez, tan fuerte que casi no podía respirar. Te amo, mi niña. Nunca lo olvides. Te amo, te amo, te amo. Después me soltó porque el guardaespaldas del coronel la apartó con rudeza. Subí al automóvil. El asiento de cuero era suave, lujoso. Por la ventanilla vi a mi madre de rodillas en la calle de tierra, llorando, con mis hermanos aferrados a su falda. Vi nuestra casita humilde que había sido mi mundo entero durante 12 años. El automóvil arrancó y todo eso se fue haciendo cada vez más pequeño hasta desaparecer. Tenía 12 años. Y mi vida, tal como la conocía, había terminado. El viaje en el automóvil del coronel duró casi 3 horas, aunque para mí fue como una eternidad. Iba sentada en el asiento trasero, pegada a la puerta, tratando de ocupar el menor espacio posible. El coronel iba adelante, fumando sus puros caros y hablando ocasionalmente con su chofer sobre negocios que yo no comprendía, cosechas, terrenos, políticos que había que convencer. A través de la ventanilla vi cómo mi pueblo se iba quedando atrás. Pasamos por el río donde mi madre lavaba ropa, por la plaza donde había visto al coronel por primera vez, por la escuelita donde había estudiado hasta 3er grado antes de que mi padre ya no pudiera pagar ni los pocos centavos que costaba. Después vinieron campos interminables, maizales, trigales, tierras que se extendían hasta tocar el horizonte. Todo esto pertenecía al coronel Márquez, me enteraría después. Miles y miles de hectáreas trabajadas por cientos de peones que vivían en condiciones apenas mejores que las de los animales. ¿Tienes hambre, niña?, preguntó el coronel de repente, volteándose para mirarme. Me sobresalté, había estado tan perdida en mis pensamientos que su voz me asustó. No, señor, mentí. En realidad, tenía mucha hambre. No había podido comer nada en el desayuno,
El nudo en mi estómago no me lo había permitido. No mientas, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Puedo escuchar tu estómago desde aquí. Detente en el próximo pueblo, Augusto. El chofer asintió y minutos después nos detuvimos frente a una fonda. El coronel me hizo bajar y entramos. La gente en el lugar inmediatamente bajó la mirada. Algunos incluso se levantaron de sus mesas para dejarnos espacio. El poder del coronel no solo se sentía, se respiraba. Me sentó en una mesa y ordenó sin preguntarme qué quería: pozole, tamales, agua de Jamaica y pan dulce. Cuando llegó la comida, una cantidad de alimento que yo no había visto junta en meses, me quedé mirándola sin saber qué hacer. Come, ordenó. No puedo tener sirvientas desnutridas en mi casa. Come todo. Comí. Pero cada bocado me sabía a ceniza. El pozole estaba delicioso, los tamales perfectos, pero yo no podía disfrutarlos, porque sabía que esto era parte del trato. El coronel me estaba alimentando como se alimenta a una yegua que acaba de comprar, para que esté fuerte, para que pueda trabajar. Mientras comía, él me observaba con esos ojos oscuros e indescifrables. No dijo nada más, solo me observaba, fumando su puro, como si estuviera evaluando si había hecho una buena inversión. Cuando terminé, volvimos al automóvil. El resto del viaje lo hice con el estómago lleno pero el corazón cada vez más pesado, porque con cada kilómetro que avanzábamos, sentía que me alejaba más y más de cualquier posibilidad de regresar a casa. Finalmente, cuando el sol comenzaba a descender, llegamos. La hacienda La Esperanza. La primera impresión de la hacienda fue de un lujo que yo ni siquiera había imaginado que existiera. Una enorme entrada con portones de hierro forjado se abrió automáticamente cuando nos acercamos. Atravesamos un camino bordeado de árboles perfectamente podados, con fuentes de agua cada ciertos metros. La casa principal era inmensa, una construcción colonial de 2 pisos pintada de blanco inmaculado, con techos de teja roja y balcones de hierro forjado. Tenía columnas en la entrada, jardines impecables con flores de todos los colores, y una fuente central con una estatua de un ángel que parecía estar llorando. Alrededor de la casa principal había otras construcciones, establos, bodegas, lo que después supe que eran los cuartos de la servidumbre, y más allá, las chozas miserables donde vivían los peones y sus familias. El automóvil se detuvo frente a la entrada principal. Pero antes de que pudiera bajar, el coronel me detuvo con una mano en el hombro. Escúchame bien, Carmen, porque esto solo te lo voy a decir una vez. Su voz era baja pero cortante como un cuchillo. Esta es ahora tu casa. Aquí vivirás, trabajarás y obedecerás sin cuestionar. Si haces bien tu trabajo, te irá bien. Si no, bueno, digamos que he tenido que despedir a otras muchachas que no supieron comportarse. La forma en que dijo despedir hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. Las reglas son simples. Harás lo que se te ordene, cuando se te ordene, como se te ordene. No hablarás a menos que te pregunten. No saldrás de la hacienda bajo ninguna circunstancia. No recibirás visitas. Y nunca, nunca intentarás escapar. ¿Entiendes? Asentí, con lágrimas acumulándose en mis ojos pero sin dejarlas caer. No te escucho. Sí, señor, susurré. Más fuerte. Sí, señor. Bien. Ahora baja. Me llevaron a la entrada trasera de la casa, no la principal. Allí me recibió una mujer mayor, de unos 60 años, con el cabello completamente blanco recogido en un moño apretado y una expresión tan dura que parecía tallada en piedra. Vestía completamente de negro y llevaba un manojo de llaves colgando de su cintura que tintineaban con cada movimiento. Esta es doña Gertrudis, dijo el coronel. Ella es el ama de llaves y está a cargo de toda la servidumbre. Sus órdenes son mis órdenes. La desobedeces a ella, me desobedeces a mí. Doña Gertrudis me miró de arriba abajo con absoluto desprecio, como si fuera un insecto que acabara de encontrar en su cocina. ¿Esta es la nueva?, preguntó con voz áspera. Es demasiado pequeña. Y flaca. ¿De qué me va a servir? Enséñale, dijo el coronel simplemente, y se fue, dejándome sola con aquella mujer terrible. Doña Gertrudis me agarró del brazo con una fuerza sorprendente para su edad y me arrastró hacia el interior de la casa. Pasamos por una cocina enorme, con estufas de leña y ollas gigantescas, donde varias mujeres trabajaban en silencio.
Ninguna levantó la vista cuando pasamos. Me llevó por un pasillo oscuro y bajamos unas escaleras de piedra. El olor cambió, de comida y limpieza a humedad y encierro. Llegamos a lo que claramente eran los cuartos de la servidumbre en el sótano de la casa. «Este es tu cuarto», dijo, abriendo una puerta de madera carcomida. «Lo compartirás con otras 3 muchachas. Tu cama es esa». Era un cuarto pequeño, sin ventanas, con 4 catres de metal alineados contra las paredes. Había una sola bombilla colgando del techo que daba una luz amarillenta y enfermiza. Las paredes estaban húmedas y podía ver manchas de moho en las esquinas. «Dejas tus cosas ahí», continuó doña Gertrudis. «Te despiertas a las 5 de la mañana. Tu turno empieza a las 5:30 y termina cuando yo diga que termina. Tu trabajo será limpiar los pisos de toda la casa, lavar la ropa, ayudar en la cocina cuando se necesite, servir las comidas y cualquier otra cosa que se te ordene». «¿Y la escuela?», pregunté sin pensar, con la ingenuidad de una niña que todavía creía que había reglas que protegían a los niños. La bofetada fue tan fuerte que me tiró al suelo. El sabor metálico de la sangre llenó mi boca. «Aquí no haces preguntas», siseó doña Gertrudis, inclinándose sobre mí. «Aquí solo obedeces». «¿Escuela? ¿Crees que eres una señorita?» «No, niña, eres una sirvienta. Menos que eso, eres propiedad del coronel. Y más te vale recordarlo». Me quedé en el suelo, tocándome el labio partido, mientras ella salía dando un portazo. Esa fue mi bienvenida a la esperanza. Esa primera noche, acostada en aquel catre duro que olía a humedad, lloré en silencio durante horas. Pensaba en mi madre, en mis hermanos, en mi casita humilde que ahora me parecía un palacio comparado con este sótano oscuro. No sé a qué hora me quedé dormida, pero me despertó una mano suave sacudiéndome el hombro. Abrí los ojos asustada y vi un rostro joven inclinado sobre mí, una muchacha de unos 15 o 16 años, con trenzas largas y ojos amables. «SHH, tranquila», susurró. «Soy Lucía. Vengo a ver cómo estás». Me incorporé, desorientada. Las otras 2 camas estaban ocupadas por figuras dormidas que respiraban suavemente en la oscuridad. «¿Es verdad que solo tienes 12 años?» preguntó Lucía, sentándose en el borde de mi catre. Asentí, sin confiar todavía en mi voz. «Dios mío», murmuró. «Cada vez las trae más jóvenes». Me limpió con ternura la sangre seca del labio. «Doña Gertrudis te golpeó, ¿verdad? Es una bruja, pero aprenderás a esquivarla». «Todas lo hicimos». ¿Cuántas somos?», pregunté. «En toda la hacienda, como 20 muchachas en servicio doméstico. Y hay más en los campos, en las cocinas exteriores, en el establo. Pero nosotras 4 somos las que trabajamos dentro de la casa principal. Esas 2 son Josefina y Beatriz». «¿Hace cuánto estás aquí?». La expresión de Lucía se oscureció. «3 años. Me trajeron cuando tenía 13. Mi padre tampoco podía pagar sus deudas». Hizo una pausa. «Mira, Carmen, voy a ser honesta contigo porque nadie lo fue conmigo cuando llegué y eso hizo todo más difícil. Este lugar no es lo que el coronel te prometió». «¿Qué quieres decir?». «Dijo que estarías 5 años y luego volverías a casa, ¿verdad? Con dinero para una dote». «Sí». Lucía negó con la cabeza tristemente. «Es mentira. Nunca nos dejan ir. A mí me prometieron lo mismo. 3 años». Ya pasaron 3 años y cuando le pregunté al coronel sobre mi salida, se rió. Dijo que mi padre había acumulado nuevas deudas y que ahora tenía que trabajar más tiempo para pagarlas. Sentí que el mundo se caía a mis pies. Pero mi madre, ella va a venir por mí. Va a encontrar la manera». «Eso también pensaba yo», suspiró Lucía. «Pero después me enteré de que mi padre murió hace 1 año. Nadie me lo dijo. Me enteré por un peón nuevo que venía de mi pueblo. Y mi madre se volvió a casar con un hombre que no quiere saber nada de mí. No tengo a dónde volver, Carmen. Y tú tampoco lo tendrás pronto». «No». Las lágrimas comenzaron a caer de nuevo. «No, no, no. Mi mamá me ama. Ella va a...». «Escúchame», Lucía me tomó de los hombros con firmeza. «Llora todo lo que necesites llorar esta noche. Pero mañana, cuando salga el sol, ya no puedes llorar más. Aquí no puedes mostrar debilidad. Doña Gertrudis y el coronel pueden oler el miedo, la tristeza.
y lo usan contra ti. Tienes que ser fuerte, ¿me entiendes? Fuerte por fuera aunque por dentro te estés muriendo. ¿Cómo? Sollozaba. ¿Cómo puedo ser fuerte? Porque no tienes opción. Porque la única forma de sobrevivir aquí es volviéndote de piedra. Me limpió las lágrimas con sus pulgares. Te voy a enseñar todo lo que necesitas saber. Cómo trabajar lo suficientemente bien para que no te golpeen, pero no tan bien que te den más trabajo. Cómo desaparecer cuando el coronel está de mal humor. Cómo robar comida de la cocina sin que te descubran. ¿Cómo? Se detuvo abruptamente, como si fuera a decir algo más pero se arrepintiera. ¿Cómo qué? Pregunté. Nada. Ya lo sabrás con el tiempo. Por ahora, solo concéntrate en sobrevivir cada día. Un día a la vez. Esa noche, Lucía se quedó conmigo hasta que me volví a dormir, acariciándome el cabello como solía hacer mi madre. Y por primera vez desde que había llegado a ese infierno, sentí que quizás no estaba completamente sola. A las 5 de la mañana en punto, una campana estridente sonó en todo el sótano. Me desperté desorientada, sin recordar por un momento dónde estaba. Después todo volvió: la venta, el viaje, la bofetada, este cuarto horrible. Las otras muchachas ya estaban levantándose, vistiéndose con movimientos rápidos y eficientes. Lucía me lanzó un uniforme, un vestido gris gastado, un delantal blanco y un pañuelo para cubrirme el cabello. «Vístete rápido», dijo. «Si llegas tarde al primer pase de lista, doña Gertrudis te dará 20 latigazos». «¿Latigazos?», pregunté, aterrada. Beatriz, una de las otras muchachas que no había hablado la noche anterior, se dio vuelta. Levantó su uniforme mostrándome su espalda. Estaba llena de cicatrices, algunas viejas y blancas, otras más recientes y todavía rosadas. «Latigazos», confirmó con voz monótona. «Y eso es solo por llegar tarde. Si cometes errores peores, bueno, es mejor no cometer errores peores». Me vestí con manos temblorosas. El uniforme me quedaba grande, las mangas me cubrían las manos y el dobladillo arrastraba por el suelo. Pero no había tiempo para ajustes. Subimos corriendo las escaleras y nos formamos en la cocina junto con las demás sirvientas. Éramos 16 en total, de edades que iban desde mi edad hasta mujeres de unos 40 años. Todas con la misma ropa gris, todas con la misma expresión de resignación. Doña Gertrudis entró con su manojo de llaves tintineando. «Pasen lista», ordenó. Una por una, las muchachas fueron diciendo su nombre. Cuando llegó mi turno, mi voz salió como un susurro. «Carmen». «¿Carmen qué?», ladró doña Gertrudis. No entendí qué quería. «Carmen». «Ramírez», dije mi apellido. No, se acercó a mí con esos ojos fríos. «Aquí no tienes apellido. Aquí no tienes familia. Eres simplemente Carmen». Revisó un cuaderno. «Número 14. ¿Entendido?» «Sí, señora». «Me diriges como sí, doña Gertrudis». «No soy tu señora, soy tu superiora». «Repetirlo». «Sí, doña Gertrudis». «Bien. Ahora escuchen todas. Las tareas del día». Comenzó a asignar trabajos. Algunas irían a los campos a llevar comida a los peones, otras limpiarían los establos, otras lavarían ropa en el río. A mí, junto con Lucía y otras 2 muchachas nuevas, nos asignaron limpiar la casa principal. «Y recuerden», concluyó doña Gertrudis, «el coronel tiene invitados importantes hoy, políticos de la capital. Todo debe estar impecable. Si arruinan esta cena, las consecuencias serán severas. Muy severas». Nos dieron un desayuno rápido, un pedazo de pan duro y café aguado. Después, cargadas con cubetas, trapos y escobas, entramos a la casa principal. Era más hermosa de lo que había visto el día anterior. Pisos de mármol pulido, techos altísimos con candiles de cristal, muebles de madera fina, cuadros enormes en las paredes, jarrones con flores frescas. Era como entrar en un museo. «No toques nada que no tengas que tocar», me advirtió Lucía. «Si rompes algo, aunque sea por accidente, te cobran su valor. Y créeme, todo aquí cuesta más de lo que ganarás en toda tu vida». Pasamos las siguientes 8 horas limpiando, fregando pisos que ya parecían limpios, sacudiendo muebles que no tenían polvo, puliendo espejos hasta que brillaban. Mis manos,
acostumbradas al trabajo pero no a esta intensidad, comenzaron a sangrar por los químicos fuertes que usábamos. A mediodía nos dieron 30 minutos para comer, frijoles aguados y 2 tortillas. Comimos en silencio, demasiado cansadas para hablar. Por la tarde, comenzaron a llegar los invitados del coronel. Hombres en trajes caros, con anillos de oro y relojes relucientes. Los oíamos en el comedor principal, riendo fuerte, hablando de negocios y política, bebiendo whisky que probablemente costaba más que la casa donde nací. A nosotras nos ordenaron servirles la cena. Lucía me enseñó cómo hacerlo: caminar sin hacer ruido, servir desde la izquierda, nunca mirar directamente a los invitados, desaparecer en las sombras cuando no te necesitaban. Estaba sirviendo agua cuando uno de los invitados, un hombre gordo con aliento a alcohol, me agarró de la muñeca. «¡Qué lindas muchachitas tienes, Fernando!», le dijo al coronel con una sonrisa repugnante. «¿De dónde sacas estas bellezas?». El coronel sonrió, dando una calada a su puro. «Digamos que tengo mis fuentes». Sus ojos se encontraron con los míos. «Esta es nueva. Apenas llegó ayer». «Carmen, ¿verdad?». «Sí, señor», susurré, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. 12 años, continuó el coronel. Todavía en entrenamiento, por supuesto, pero con potencial. Los hombres rieron de una manera que me hizo sentir sucia. El gordo finalmente soltó mi muñeca y pude escapar a la cocina, donde me apoyé contra la pared, temblando. «Respira», susurró Lucía, apareciendo a mi lado. «Solo respira. Ya pasó». «¿Qué quería decir con potencial?». Pregunté. Lucía no respondió, pero la forma en que apartó la mirada me dijo todo lo que necesitaba saber. Había cosas peores que limpiar pisos. Cosas que todavía no me habían tocado pero que, intuía con un miedo helado, eventualmente llegarían. La cena terminó cerca de medianoche. Limpiamos todo en silencio, con los pies sangrando dentro de los zapatos duros que me habían dado. Finalmente, a la 1 de la mañana, doña Gertrudis nos permitió retirarnos. Bajé las escaleras hacia el sótano como un zombi. Me dejé caer en el catre sin siquiera quitarme el uniforme. Cada músculo de mi cuerpo gritaba de dolor. «Así es todos los días», murmuró Josefina desde su cama. «Te acostumbras. O te mueres. No hay otra opción». Cerré los ojos, pero el sueño no llegaba, porque sabía, con una certeza absoluta, que esto apenas era el comienzo, que había cosas mucho peores esperándome en esta hacienda. Y tenía razón. Llevaba 2 semanas en la hacienda cuando sucedió. 2 semanas de trabajo agotador, de golpes ocasionales cuando no cumplía las expectativas de doña Gertrudis, de comidas escasas y noches sin dormir en ese catre duro. Había comenzado a desarrollar una rutina, a encontrar un ritmo que me permitía sobrevivir. Lucía me había enseñado los trucos, cómo fingir que trabajabas incluso cuando descansabas, cómo robar un pedazo extra de pan sin que nadie lo notara, cómo saber por el sonido de los pasos quién se acercaba. Me había convencido a mí misma de que podría soportar esto, que si solo mantenía la cabeza baja y hacía mi trabajo, los 5 años pasarían y podría volver a casa. Todavía creía en la promesa del coronel, aunque Lucía me había advertido que era mentira. Era una noche de viernes. Habíamos trabajado hasta tarde porque el coronel había organizado otra de sus cenas. Cuando finalmente nos dejaron ir a nuestros cuartos, debían ser las 2 de la mañana. Caí en la cama y me quedé dormida instantáneamente. Me despertó el sonido de la puerta abriéndose. Al principio pensé que era doña Gertrudis haciendo una de sus inspecciones sorpresa para asegurarse de que no estuviéramos hablando o perdiendo el tiempo. Pero entonces escuché pasos más pesados. Pasos de hombre. Me quedé completamente quieta, fingiendo estar dormida, con el corazón golpeándome el pecho tan fuerte que estaba segura de que se escuchaba en toda la habitación. Una linterna se encendió, iluminando el cuarto con una luz débil. Y entonces escuché su voz. «Carmen». Era el coronel Márquez. Quise seguir fingiendo estar dormida, pero sabía que era inútil. «Levántate», ordenó. «Necesito hablar contigo». Con las manos temblando, me incorporé. En sus catres, mis compañeras de cuarto también estaban despiertas, pero todas fingían dormir. Nadie se movía, nadie respiraba siquiera. «Ven conmigo», dijo el coronel. «Ah, ¿a dónde?». Mi voz era apenas un susurro. «No preguntes».
Obedece. Me levanté con las piernas temblorosas. Llevaba solo un camisón delgado que me habían dado, y sentía el frío del sótano en los huesos. El coronel me agarró del brazo, no con violencia pero con firmeza, y me sacó del cuarto. Mientras salíamos, alcancé a ver que Lucía había abierto los ojos, y en su mirada vi algo que nunca olvidaré: compasión, dolor y una disculpa silenciosa, porque ella sabía lo que estaba por venir, y no podía hacer nada para detenerlo. El coronel me llevó por el pasillo oscuro, subimos las escaleras y atravesamos la casa en silencio. Yo temblaba tanto que apenas podía caminar. Intentaba convencerme de que solo quería hablar, que quizás había un problema con mi trabajo, que quizás, pero en el fondo sabía la verdad. Llegamos a una habitación en el segundo piso, una que nunca había visto antes. Era enorme, con una cama con dosel, muebles elegantes y una chimenea donde ardía un fuego bajo. Olía a tabaco y colonia cara. El coronel cerró la puerta con llave. Siéntate, señaló una silla cerca del fuego. Me senté, abrazándome a mí misma, tratando de hacerme más pequeña, de desaparecer. Él se sirvió un vaso de whisky de una licorera de cristal y se sentó frente a mí, estudiándome con esos ojos oscuros. ¿Sabes por qué te traje aquí, Carmen?, preguntó después de un largo silencio. Negué con la cabeza, aunque sabía perfectamente por qué. Eres una niña inteligente. No me insultes fingiendo ignorancia. Dio un sorbo a su whisky. Hace 2 semanas que estás aquí. Has trabajado bien, considerando tu edad. Doña Gertrudis me dice que eres obediente, que aprendes rápido. Eso me gusta. No dije nada. No podía. Pero limpiar pisos no es el único propósito por el que te traje. ¿Entiendes? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Por favor, susurré. Tengo 12 años. Soy solo una niña. Por favor. Se levantó y se acercó a mí. Puso una mano en mi mejilla, limpiando una lágrima con su pulgar. Aquí no eres una niña, dijo con voz suave, casi tierna, lo cual lo hacía todo más aterrador. Aquí eres lo que yo diga que eres. Y ahora eres mía. Nota: por respeto a los sobrevivientes de abuso y para proteger a los lectores sensibles, no narraré los detalles específicos de lo que sucedió esa noche. Pero lo que deben saber es que ese fue el momento en que perdí no solo mi infancia, sino una parte de mi alma que nunca recuperé. Cuando finalmente me dejó ir, cuando abrió la puerta y me empujó hacia afuera, el sol ya estaba comenzando a salir. Bajé tambaleándome al sótano, con el cuerpo adolorido y la mente en blanco. Lucía me esperaba en la puerta de nuestro cuarto. Me abrazó sin decir nada mientras yo lloraba en silencio. Lo siento, susurraba una y otra vez. Lo siento tanto, Carmen. Lo siento. Esa mañana, cuando sonó la campana de las 5, me levanté mecánicamente y me puse mi uniforme. Mis compañeras me miraban con una mezcla de compasión y alivio. Compasión por mí, alivio de que esta vez no había sido a ellas. Subí a la cocina para el pase de lista. Doña Gertrudis me miró y algo en mi cara, en mi forma de estar, debe haberle dicho lo que había pasado, porque asintió ligeramente, como diciendo: ahora ya sabes la verdad de este lugar. Y así comenzó mi verdadera vida como esclava en la esperanza, porque ya no era solo una sirvienta. Ahora era propiedad del coronel en todos los sentidos, y no habría escapatoria. Después de aquella primera noche terrible, pasé 3 días como en un trance. Trabajaba mecánicamente, comía sin saborear, dormía sin descansar. Lucía y las otras muchachas me cuidaban discretamente, me daban su pan cuando pensaban que no las veía, me cubrían cuando me equivocaba en alguna tarea, me dejaban llorar en silencio cuando las luces se apagaban. El 4.º día, Lucía me llevó aparte durante uno de los pocos momentos en que no estábamos siendo vigiladas. Estábamos en el lavadero, con las manos hundidas en agua fría y jabón áspero. Carmen, necesito hablarte, dijo en voz baja, sin dejar de lavar. Necesito que entiendas cómo funciona esto, porque si no lo entiendes, no vas a sobrevivir. La miré sin decir nada. Ya no lloraba. Había descubierto que si llorabas demasiado, eventualmente te quedabas sin lágrimas, sin capacidad de sentir nada. El coronel tiene preferencias, continuó Lucía, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Cada cierto tiempo elige a una muchacha. A veces es una vez al mes, a veces más seguido. Y una vez que te ha elegido la primera vez,
te volverá a elegir. Porque en su mente retorcida, ya eres suya. ¿Cuántas? Pregunté con voz ronca. ¿Cuántas de nosotras? Todas, respondió simplemente. Todas las que trabajamos dentro de la casa principal, tarde o temprano. Algunas desde el primer día, otras esperan más. A ti te escogió rápido. Probablemente porque eres joven. Su voz se llenó de amargura. Él prefiere las jóvenes. Sentí náuseas subiendo por mi garganta. Pero hay reglas no escritas que pueden ayudarte, continuó Lucía. Reglas que las que hemos sobrevivido aquí hemos aprendido. Primera, nunca te resistas. Si te resistes, te golpean. Y después lo hacen de todos modos, pero peor. Segunda, aprende a no estar presente. Tu cuerpo está ahí, pero tu mente viaja lejos. A tus recuerdos, a tus sueños, a cualquier lugar menos ese cuarto. ¿Cómo? Susurré. ¿Cómo puedes simplemente irte? Práctica, dijo con tristeza. Mucha práctica. Al principio no puedes. Al principio cada segundo es una agonía. Pero después de meses, años, aprendes a apagar algo dentro de ti. ¿Cómo apagar una lámpara? Ya no sientes. Ya no estás realmente ahí. ¿Y eso no te vuelve loca? Se encogió de hombros. Quizás ya estamos todas locas. Pero es la única forma de sobrevivir con algo de cordura intacta. Continuó explicándome las otras reglas. Nunca mires al coronel directamente a los ojos durante el día, porque lo toma como una provocación o una invitación. Nunca hables de lo que pasa en su habitación con nadie fuera de nosotras, porque doña Gertrudis reporta todo. Si quedas embarazada, hay una mujer en el pueblo que resuelve el problema a cambio de que trabajes un mes extra sin comida adecuada. ¿Embarazada? Repetí, horrorizada. Ni siquiera había pensado en esa posibilidad. Le pasó a Beatriz el año pasado, dijo Lucía en voz aún más baja. El coronel la mandó con esa mujer. Casi se muere por la infección. Pero el coronel no quiere niños en su hacienda, no de nosotras al menos. Los ve como complicaciones. Esa conversación me enseñó algo crucial. Yo no era la primera, no sería la última, y la única forma de salir de esto con vida era aprender a ser dos personas. La Carmen de afuera, que trabajaba y obedecía y sonreía cuando era necesario, y la Carmen de adentro, que guardaba sus verdaderos pensamientos, sus verdaderos sentimientos, en un lugar donde nadie pudiera tocarlos. Si esta historia te está impactando, suscríbete y comparte para que más personas conozcan la verdad sobre lo que sucedía en lugares como este. Comenta, ¿conocías este tipo de abusos que se cometían en las haciendas? Los primeros 2 años en La Esperanza fueron un borrón. No tengo recuerdos claros, solo fragmentos, el olor a limpiador de pisos, el sabor del pan duro en las mañanas, el frío de ese sótano húmedo, el peso del coronel sobre mí cuando me llamaba a su habitación. Cumplí 14 años sin celebración, sin pastel, sin familia que me cantara las mañanitas. Lucía me regaló una cinta para el cabello que había robado de una de las habitaciones de huéspedes. Era lo más bonito que alguien me había dado en 2 años. Para entonces ya había aprendido a desconectarme, como me había enseñado Lucía. Cuando el coronel me mandaba llamar, yo iba con la cabeza en alto y la expresión en blanco. Dejaba que hiciera lo que quisiera con mi cuerpo mientras mi mente volaba de regreso a mi pueblo, a los brazos de mi madre, a las risas de mis hermanos. A veces me preguntaba si estarían bien, si mi padre había dejado de jugar, si Miguel estaba creciendo fuerte, si las gemelas recordaban cómo era mi cara, pero no podía saber nada. No había cartas, no había visitas, no había contacto con el mundo exterior. Éramos fantasmas vivientes, trabajando en una casa de horrores. En mi 3er año llegó una muchacha nueva. Se llamaba Teresa y tenía apenas 11 años. 11. El coronel se la había comprado a un padre que necesitaba dinero para pagar una operación de su esposa. Al menos eso era lo que él decía para justificar lo injustificable. Teresa llegó llorando, pidiendo a gritos a su mamá. Esa primera noche, la abracé como Lucía me había abrazado a mí, y le mentí diciéndole que todo estaría bien. Le mentí porque, ¿qué otra cosa podía hacer? Le tomó menos de una semana al coronel llamarla a su habitación por primera vez. Cuando regresó, tenía la mirada perdida de alguien que había visto el infierno. No habló durante 3 días. Solo se sentaba en su catre,
mirando la pared, meciendo su cuerpo de adelante hacia atrás. Déjala, me dijo Josefina cuando intenté acercarme. Está procesando. Todas pasamos por eso. O lo procesas o te mueres. Tiene 11 años, dije con furia contenida. 11 años, por amor de Dios. Aquí la edad no importa, respondió con esa voz monótona que había desarrollado después de 6 años en la hacienda. Nada importa excepto sobrevivir hasta el siguiente día. Pero Teresa no sobrevivió, no realmente. Su cuerpo siguió funcionando, siguió trabajando, siguió obedeciendo. Pero algo dentro de ella se había roto de una forma irreparable. Dejó de hablar del todo. Se movía como un autómata, sin expresión, sin vida en los ojos. 6 meses después, la encontramos en el lavadero. Se había abierto las venas con un cuchillo que había robado de la cocina. Tenía 11 años y medio. El coronel ni siquiera se molestó en venir a ver su cuerpo. Ordenó a doña Gertrudis que lo resolviera discretamente. 2 peones la enterraron en una parte alejada de la hacienda, sin cruz, sin marcador, sin nada que indicara que allí yacía una niña que había sido destruida por la maldad de los hombres. Esa noche, todas nosotras lloramos. Lloramos por Teresa, lloramos por nosotras mismas, lloramos por todas las niñas que habían pasado por esta hacienda y las que vendrían después. Podríamos escapar, dije de repente, con una desesperación furiosa. Todas juntas. Podríamos correr, escondernos, llegar al pueblo más cercano. Ya lo intentaron otras, dijo Beatriz. Hace 3 años, 2 muchachas escaparon juntas. El coronel mandó a sus hombres tras ellas. Las encontraron en mediodía. Las trajeron de vuelta. Se detuvo, tragando saliva. Las golpearon frente a todas nosotras. Durante horas. Después las encerraron en el sótano sin comida ni agua durante una semana. Una de ellas murió. La otra quedó tan rota que nunca volvió a intentarlo. ¿Entonces qué? Grité, ya no me importaba si alguien me escuchaba. Nos quedamos aquí hasta morir. Nos quedamos aquí hasta que encontremos una salida real, dijo Lucía con determinación. O hasta que algo cambie. Porque algún día tiene que cambiar. Pero los años pasaban y nada cambiaba. No dejes de seguir esta historia. Suscríbete para ver cómo termina todo esto. Y comenta si crees que había alguna forma real de escapar. Con el paso de los años, vi llegar y partir a muchas muchachas. Algunas sobrevivían, se adaptaban, desarrollaban esa coraza dura que necesitabas para no enloquecer. Otras se rompían de formas que eran dolorosas de presenciar. Había una muchacha llamada Rosa, que llegó cuando yo tenía 15 años. Era hermosa, con cabello negro hasta la cintura y ojos verdes que el coronel codició desde el momento en que la vio. La llamaba cada noche, a veces 2 veces en la misma noche. La estaba consumiendo. Después de 3 meses, Rosa comenzó a perder la cabeza. Hablaba sola, veía cosas que no existían, gritaba en medio de la noche. El coronel, irritado por su comportamiento errático, la mandó a un manicomio en la capital. Nunca supimos qué fue de ella. Estaba Martina, que intentó envenenarse comiendo veneno para ratas. Sobrevivió, pero quedó con daños internos permanentes. Doña Gertrudis la puso a trabajar en los campos, donde su inutilidad no molestaría a nadie. Estaba Sofía, que se enamoró de uno de los peones. Cuando el coronel se enteró, mandó golpear al peón hasta dejarlo irreconocible y vendió a Sofía a otro terrateniente. Después nos enteramos de que había muerto en un burdel a los 19 años. Y estaba Elena, mi amiga más cercana después de Lucía. Tenía 16 años cuando llegó, llena de fuego y furia. Juraba que encontraría la manera de destruir al coronel, de hacerlo pagar por todo lo que había hecho. No puede salirse con la suya para siempre, me decía. En algún lugar tiene que haber justicia. Alguien que se atreva a denunciarlo. Nadie se atreve, le respondía yo. Es demasiado poderoso. Entonces lo haremos nosotras, insistía. Encontraremos pruebas, escribiremos cartas, contactaremos periodistas. Le advertí que era peligroso. Le rogué que no lo intentara. Pero Elena era valiente de una forma que yo ya no podía hacer. Durante meses, robó papeles de la oficina del coronel. Documentos sobre sus negocios ilegales, sobre las muchachas que había adquirido, sobre sobornos a políticos. Escondía todo en un hueco en la pared de nuestro cuarto. Un día, desapareció.
Doña Gertrudis nos dijo que había escapado, pero todas sabíamos la verdad. El coronel había descubierto lo que estaba haciendo. 3 semanas después, uno de los peones encontró su cuerpo en el río. Un accidente trágico, declaró la policía local, que estaba en el bolsillo del coronel. Se resbaló mientras lavaba ropa. Pero yo había visto su cuerpo antes de que lo enterraran. Tenía marcas en el cuello. Había sido estrangulada. Esa muerte me enseñó la lección más importante. La resistencia abierta era suicidio. Si íbamos a sobrevivir, teníamos que ser más astutas, más pacientes, más cuidadosas. Cuando tenía 17 años, sucedió lo que siempre había temido. Quedé embarazada. Al principio lo negué. Los síntomas eran imposibles de ignorar, pero los ignoré de todos modos. No podía estar embarazada. No podía traer un niño a este infierno. Pero la naturaleza no respeta nuestros deseos. Después de 2 meses, ya no podía negarlo. Lucía fue quien me obligó a enfrentarlo. Carmen, estás embarazada. Lo sabemos todas. No puedes esconderlo mucho más. No, dije, abrazándome el estómago todavía plano. No, no, no. No puedo. No puedo hacer esto. Tienes que decirle al coronel. Antes de que lo note él mismo. Me va a obligar a deshacerme del bebé. Lloré. Como hizo con Beatriz. Casi la mató. Lo sé, pero si esperas más, será peor. Y si no se lo dices tú, doña Gertrudis lo hará, y entonces el castigo será terrible. Esa noche, cuando el coronel me mandó llamar, se lo dije. Me arrodillé frente a él con la cabeza gacha. Estoy embarazada, señor. El silencio que siguió fue aterrador. Después escuché el sonido de vidrio rompiéndose. Había arrojado su vaso de whisky contra la pared. ¿Cuánto tiempo? 2 meses, señor. Más silencio. Después, inesperadamente, se rió. Una risa fría, sin humor. Por supuesto que sí. Siempre es algo. Caminó hacia mí. ¿Y qué esperas que haga al respecto? Lo que usted ordene, señor, susurré. Me evaluó durante largos momentos. Después dijo algo que nunca esperé. Quédatelo. Levanté la cabeza, sorprendida. ¿Qué? Que te quedes con el niño. Tendrás que seguir trabajando, por supuesto. El embarazo no es excusa para la pereza. Pero cuando nazca, bueno, veremos qué hacemos con él entonces. No entendía por qué había tomado esa decisión. Quizás estaba aburrido y quería ver qué pasaba. Quizás pensaba usar al bebé como otra forma de controlarme. O quizás, en algún rincón retorcido de su mente, sentía algún tipo de responsabilidad. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida. Trabajaba con la barriga creciendo, con los pies hinchados, con dolor de espalda constante. Las otras muchachas me ayudaban cuando podían, pero doña Gertrudis no mostraba piedad. Si algo, me daba más trabajo. El coronel dejó de llamarme a su habitación durante el embarazo. Era un pequeño alivio, aunque sabía que sería temporal. Cuando llegó el momento del parto, no había doctor, ni hospital, ni medicinas. Solo una partera del pueblo que había atendido a las esposas de los peones durante décadas. Di a luz en mi catre, mordiendo un trapo para no gritar, con Lucía sosteniendo mi mano y susurrándome palabras de aliento. Fue un parto difícil. Duró 18 horas. Hubo momentos en que pensé que moriría y momentos en que deseé morir. Pero finalmente, con el amanecer, nació mi bebé. Era una niña. La partera me la puso en los brazos, pequeña y arrugada y perfecta. Abrió sus ojitos y me miró, y en ese momento sentí algo que no había sentido en 5 años. Amor puro, incondicional, absoluto. Se parece a ti, susurró Lucía, con lágrimas en los ojos. Le puse por nombre Esperanza. Era un nombre irónico para una niña nacida en un lugar sin esperanza. Pero necesitaba creer que su vida podría ser diferente, mejor que la mía. Durante 3 días perfectos, la tuve conmigo. La amamanté, la acuné, le canté canciones que mi madre solía cantarme. Las otras muchachas se turnaban para cuidarla cuando yo tenía que trabajar. Pero en el 4.º día, el coronel vino a verla. Entró a nuestro cuarto sin avisar, con doña Gertrudis detrás de él. Yo estaba amamantando a Esperanza. Intenté cubrirme, protegerla. Déjame verla, ordenó. Con manos temblorosas, se la mostré.
Él la miró con esos ojos fríos, evaluándola como había evaluado todo lo demás en su vida, calculando su valor, su utilidad. «Es sana», comentó. «Eso es bueno. Por favor», supliqué. «Por favor, déjemela. Haré cualquier cosa. Trabajaré el doble. Solo no me la quite». El coronel me miró con algo parecido a la curiosidad. «¿Crees que tengo intención de separarlas?». Sonrió. «No, Carmen. Puedes quedarte con tu hija. Pero entiende esto, ella es tan mía como tú. Crecerá aquí, trabajará aquí. Y cuando tenga la edad adecuada, bueno, el ciclo continuará». El horror de sus palabras me golpeó como un puñetazo. Estaba diciendo que cuando mi hija creciera, que ella también sería. «No», grité, abrazando a mi bebé contra mi pecho. «No puede hacer eso. Es su hija, su propia hija». El coronel se encogió de hombros con indiferencia. «Eso no significa nada para mí. Pero no te preocupes, faltan años para eso. Por ahora, críala, aliméntala, manténla sana. Tienes 2 meses de descanso antes de que vuelvas a tus deberes completos». Se fue, dejándome temblando de furia y terror. Porque ahora no solo tenía que sobrevivir yo, tenía que proteger a mi hija. De él, del mundo, de este infierno. Y en ese momento, mirando la carita dormida de Esperanza, tomé una decisión. Íbamos a salir de aquí. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero encontraría la forma. Porque mi hija no crecería como esclava. No repetiría mi historia. No lo permitiría. Este es el momento en que todo comenzó a cambiar. Suscríbete para no perderte la última parte, donde les contaré cómo finalmente encontré la fuerza y la oportunidad para escapar. Comenta, ¿qué harías tú en mi lugar? Los 2 meses de descanso que me dio el coronel los usé para planear. No abiertamente, no de forma que alguien pudiera notarlo. Pero mientras amamantaba a Esperanza, mientras la mecía para dormir, mientras las otras muchachas la cuidaban, mi mente trabajaba constantemente. Lucía se había dado cuenta. Una noche, mientras las demás dormían, se acercó a mi catre. «¿Estás planeando algo?», susurró. «Lo veo en tus ojos. No sé de qué hablas». «Carmen, te conozco. Han pasado 5 años. Sé cuándo estás tramando algo». Hizo una pausa. «Sea lo que sea, cuenta conmigo. Es demasiado peligroso. Si fracasamos, ya vivimos en el infierno. ¿Qué más pueden hacernos?». Su voz se endureció. «Mira a Teresa, mira a Rosa, mira a Elena, mira a todas las que ya no están. Prefiero morir intentando ser libre que seguir viviendo como esclava». Tenía razón. Y en ese momento entendí que no estaba sola, que había otras muchachas que también habían llegado a ese punto de quiebre donde la supervivencia ya no era suficiente. Durante las siguientes semanas, con cuidado extremo, comencé a hablar con las otras. No con todas, solo con las que sabía que eran confiables, las que habían visto suficiente horror como para estar dispuestas a arriesgarlo todo. Éramos 8 en total, yo, Lucía, Beatriz, Josefina y 4 más. 8 muchachas rotas pero no destruidas. 8 muchachas que habían decidido que era mejor morir libres que vivir encadenadas. El plan que desarrollamos era simple, porque los planes complicados tienen más formas de fallar. Esperaríamos a la siguiente fiesta grande del coronel, cuando la hacienda estuviera llena de invitados y todos estuvieran distraídos con alcohol y celebración. Mientras el coronel y sus invitados estuvieran ocupados, nosotras robaríamos comida, algo de dinero de las habitaciones de huéspedes, y huiríamos hacia las montañas. Allí había comunidades pequeñas donde podríamos escondernos, donde quizás alguien nos ayudaría. Era un plan lleno de agujeros, lleno de riesgos, con muchas más probabilidades de fallar que de tener éxito. Pero era lo único que teníamos. ¿Y el bebé?, preguntó Beatriz. «No podemos correr rápido con un bebé. Yo me encargaré de Esperanza», dije con firmeza. «No la dejaré. Si eso significa que corro más lento, que sea así. Entonces correremos a tu velocidad», dijo Lucía. «Todas juntas o ninguna». La fecha elegida fue el cumpleaños del coronel, un mes después. Era conocido por organizar fiestas que duraban días enteros, con políticos, empresarios y criminales llegando de toda la región para rendirle homenaje. Durante ese mes, preparamos en secreto. Robamos pequeñas cantidades de comida que no se notarían.
Escondimos un poco de dinero cada vez que teníamos oportunidad. Identificamos la ruta más segura hacia las montañas. Y rezamos. Oh, ¿cómo rezamos? A un Dios que nos había abandonado, que había permitido que nos sucediera todo esto, pero que quizás, solo quizás, podría darnos una oportunidad más. La noche antes de la fuga, abracé a Esperanza mientras dormía. Tenía 2 meses y 2 semanas. Era tan pequeña, tan frágil. Y yo estaba a punto de arriesgar su vida en una apuesta desesperada por la libertad. Perdóname, le susurré. Perdóname si esto sale mal. Pero no puedo dejarte crecer aquí. No puedo. Lucía puso una mano en mi hombro. Mañana, dijo. Mañana todo cambia. Mañana, repetí, tratando de sonar más segura de lo que me sentía. Pero lo que ninguna de nosotras sabía era que mañana traería algo que ninguna de nosotras había anticipado. Algo que cambiaría todo, no solo para nosotras, sino para toda la hacienda. Porque a veces, cuando rezas por un milagro, el universo responde de maneras que nunca imaginaste. El día del cumpleaños del coronel Márquez amaneció con un cielo despejado y un calor sofocante. Era septiembre de 1992. Yo tenía 27 años, aunque me sentía de 70. Había pasado exactamente 15 años en la hacienda La Esperanza. 15 años que se sentían como toda una vida. La hacienda estaba alborotada con los preparativos. El coronel cumplía 67 años y había invitado a más de 100 personas, políticos importantes, empresarios, terratenientes de toda la región, jueces, comandantes de policía. Era un desfile de poder y corrupción. Doña Gertrudis nos tenía trabajando desde las 4 de la mañana. Todo tenía que estar perfecto, la casa inmaculada, los jardines impecables, mesas largas instaladas en el patio principal con manteles blancos y vajilla fina, flores frescas por todas partes. Si arruinan esta fiesta, las mato yo misma, nos amenazó mientras inspeccionaba cada rincón. El coronel quiere impresionar a sus invitados. No puede haber errores. Las 8 que estábamos en el plan de escape nos miramos discretamente. Este era el momento. Después de un mes de preparación, después de tanto miedo y tanta esperanza, finalmente había llegado la noche. Los invitados comenzaron a llegar al mediodía. Automóviles lujosos, trajes caros, joyas que brillaban bajo el sol. Los hombres reían fuerte y hablaban de negocios y política. Las esposas, elegantemente vestidas, fingían no saber qué tipo de hombre era el coronel, qué tipo de cosas sucedían en su hacienda. Nosotras servíamos en silencio. Comida, bebida, más comida, más bebida. Los invitados apenas nos miraban, éramos invisibles para ellos. Muebles que se movían y traían cosas. El coronel estaba de excelente humor. Vestía un traje blanco impoluto, fumaba sus puros caros y recibía regalos y adulaciones como si fuera un rey. A las 6 de la tarde, completamente borracho, subió a una tarima improvisada para dar un discurso. Amigos míos, su voz resonaba por todo el patio. 67 años. He construido un imperio desde la nada. He sobrevivido revoluciones, gobiernos, enemigos. Y seguiré aquí otros 67 años más, porque soy indestructible. Los invitados aplaudieron y brindaron. Yo lo miraba desde las sombras de la cocina, con mi hija Esperanza atada a mi espalda en un rebozo, y sentía un odio tan puro, tan intenso, que me sorprendió que no lo sintiera atravesándolo como flechas. Indestructible, pensé. Ya veremos. A las 9 de la noche, la fiesta estaba en su apogeo. Música de mariachis llenaba el aire, la bebida fluía sin parar. Algunos invitados ya estaban tan borrachos que apenas podían caminar. Era el momento perfecto. Lucía me encontró en la cocina. «¿Es hora?», susurró. «Las otras están listas», asentí, revisando por última vez la bolsa que había preparado. Pañales hechos con trapos viejos, algo de comida, una pequeña cantimplora de agua y el dinero que habíamos logrado juntar durante el mes, apenas 200 pesos. Pero era algo. Nos reunimos las 8 en el lavadero, en la parte trasera de la casa donde nadie podría vernos. Beatriz temblaba tanto que sus dientes castañeteaban. Josefina tenía los ojos rojos de tanto llorar. Pero todas estábamos allí, todas estábamos listas. ¿Están seguras?, pregunté en voz baja. Una vez que salgamos, no hay vuelta atrás. Si nos atrapan, terminó Lucía.
Ya lo sabemos. Pero prefiero intentarlo que quedarme un día más. Las demás asintieron. Algunas se tomaron de las manos, otras rezaban en silencio. Entonces vamos, dije, ajustando esperanza en mi espalda. Que Dios nos proteja. Si tu corazón está latiendo rápido ahora, imagina cómo estaba el mío esa noche. Suscríbete para seguir hasta el final y comenta, ¿crees que lo lograremos? Salimos por la puerta trasera de la cocina, la que daba directamente a los campos. El plan era rodear los establos, atravesar el maizal y llegar al camino que conducía a las montañas. Una vez allí, caminaríamos durante la noche hasta alcanzar el primer pueblo de la sierra. Los primeros 100 metros fueron agonizantes. Cada paso, cada respiración, esperaba escuchar gritos, disparos, perros persiguiéndonos. Pero la música de la fiesta era tan fuerte que cubría cualquier sonido que hiciéramos. Llegamos a los establos sin ser detectadas. Allí nos detuvimos un momento para recuperar el aliento. Esperanza comenzó a inquietarse en mi espalda, sintiendo mi tensión. SHH, mi amor, le susurré, meciéndola. Silencio, por favor, silencio. Como si me entendiera, se calmó. Era una niña milagrosamente tranquila, como si supiera que su vida dependía de su silencio. Por aquí, señaló Lucía el camino entre los campos de maíz. El maíz estaba alto, más alto que nosotras, lo cual era perfecto para escondernos. Pero también hacía difícil ver por dónde íbamos. Avanzábamos en fila india, Lucía adelante, yo en medio con Esperanza, las demás detrás. Habíamos recorrido quizás 1 kilómetro cuando escuchamos el primer grito. Se escaparon. Las muchachas se escaparon. Nos quedamos paralizadas entre el maíz. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. Nos descubrieron. Sollozó una de las muchachas. Nos van a atrapar. Todavía no, dijo Lucía con fiereza. Corran. Corran ahora. Y corrimos. Corrimos como nunca había corrido en mi vida, con Esperanza rebotando en mi espalda, con las plantas de maíz golpeándome la cara, con las ramas arañándome los brazos. Detrás de nosotras escuchábamos voces, ladridos de perros, el sonido de hombres montando caballos. «Sepárense», grité. Si nos separamos, no pueden atraparnos a todas. Fue la decisión más difícil que he tomado, porque significaba que quizás algunas serían capturadas para que otras pudieran escapar. Pero era la única forma. Beatriz y Josefina se fueron hacia la izquierda, otras 2 hacia la derecha. Lucía, otras 2 muchachas y yo seguimos adelante, directamente hacia las montañas. Los ladridos se acercaban. Los perros de casa del coronel eran entrenados, feroces. Si nos alcanzaban. Allí, escuché la voz de uno de los guardias. Vi movimiento hacia el oeste. Los pasos y ladridos se alejaron en esa dirección. Habían ido tras Beatriz y Josefina. Sentí una punzada de culpa, pero seguí corriendo. Tenía que seguir corriendo. Salimos del maizal y entramos en un área de matorrales y rocas. La tierra comenzaba a elevarse. Estábamos llegando al pie de las montañas. Pero también estábamos más expuestas. La luna llena nos iluminaba como faroles. Ahí están. Otro grito detrás de nosotras. Una bala silbó cerca de mi cabeza y golpeó una roca a mi derecha. Estaban disparando. Nos estaban disparando. «No paren», gritó Lucía. «Sigan corriendo». Una de las muchachas que iba con nosotras cayó. No sé si tropezó o si le dieron. No me detuve a verificar. No podía detenerme. Esperanza era mi prioridad. Tenía que salvarla. Llegamos a un área rocosa donde el terreno se volvía más empinado. Comenzamos a escalar, usando las manos, resbalándonos, cayendo, levantándonos. Esperanza lloraba ahora, asustada por el movimiento violento y los sonidos aterradores. «Ya casi, mi amor», jadeaba. «Ya casi estamos a salvo». Pero no era cierto. Los guardias estaban justo detrás de nosotras. Podía escuchar sus respiraciones, sus maldiciones mientras escalaban. Llegamos a una especie de saliente rocoso. Nos escondimos detrás de unas rocas grandes, tratando de recuperar el aliento. Éramos solo 3 ahora, Lucía, yo con Esperanza y otra muchacha llamada Patricia. Los guardias pasaron justo debajo de nosotras, con sus linternas barriendo el área. Contuve la respiración, cubriendo la boca de Esperanza suavemente con mi mano para que no hiciera ruido. «No están aquí»,
dijo uno de los guardias. Deben haber ido más arriba. El coronel está furioso, respondió otro. Quiere que las traigamos de vuelta. Vivas si es posible, pero muertas también sirve como mensaje para las demás. Se alejaron, continuando su búsqueda montaña arriba. Esperamos en silencio durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Tenemos que movernos, susurró Lucía finalmente. Pero en la dirección opuesta. Que piensen que seguimos subiendo mientras nosotras bajamos por otro lado. Era arriesgado. Tendríamos que volver a acercarnos a la hacienda para rodearla y tomar el otro camino hacia los pueblos. Pero era mejor que seguir siendo perseguidas montaña arriba donde eventualmente nos atraparían. Comenzamos a descender con cuidado, usando las sombras, deteniéndonos cada vez que escuchábamos algo. Tomó horas, pero eventualmente llegamos al otro lado de la hacienda. Desde nuestra posición, podíamos ver las luces de la fiesta todavía brillando. La música había parado. En su lugar, había voces gritando órdenes, antorchas moviéndose en todas direcciones, caos total. Vamos, dije. Mientras estén ocupados buscándonos en las montañas, nosotras tomamos el camino principal hacia el norte. Fue la apuesta más grande de mi vida. Y funcionó. ¿Puedes creer que lo estábamos logrando? Suscríbete para ver qué pasa después. Comenta, ¿qué crees que les pasó a las otras muchachas? Caminamos durante toda la noche, por caminos de tierra, a través de campos, evitando cualquier casa o persona. No podíamos confiar en nadie. El poder del coronel se extendía por toda la región. Esperanza finalmente se había dormido en mi espalda, exhausta. Mis piernas eran plomo, mis pies sangraban dentro de los zapatos gastados, pero no podía detenerme. Ninguna de nosotras podía. Cuando el sol comenzó a salir, estábamos muy lejos de la hacienda. Quizás 20, 30 kilómetros. Encontramos una cueva pequeña entre las rocas donde nos escondimos para descansar. Lo logramos, lloró Patricia. Realmente lo logramos. Todavía no estamos a salvo, dije, aunque yo misma apenas podía creer que habíamos escapado. El coronel mandará gente a todos los pueblos cercanos. Tienen que seguir moviéndose. ¿Tienen? Preguntó Lucía. ¿No vienes con nosotras? Negué con la cabeza. No puedo. Con el bebé soy demasiado lenta, demasiado visible. Los pondría en peligro. Ustedes pueden moverse más rápido, esconderse mejor. Yo tengo que encontrar otro camino. Lucía me abrazó con fuerza, llorando. Todo esto fue por ti, susurró. Tu valentía nos dio a todas el coraje para intentarlo. Gracias, Carmen. Gracias por recordarnos que éramos más que esclavas. Cuídate, le dije. Y si algún día tienes oportunidad, cuenta nuestra historia, para que nadie olvide lo que nos hicieron. Lo prometo. Se fueron, Patricia y Lucía, adentrándose más en las montañas. Las vi desaparecer entre los árboles y recé para que encontraran su libertad, su paz, su futuro. Yo tomé un camino diferente. Con esperanza todavía dormida en mi espalda, comencé a caminar hacia el este, hacia pueblos que no conocía, hacia una vida que no podía imaginar pero que sabía que tenía que construir. Pasé 3 días caminando, escondiéndome, sobreviviendo con lo poco que había llevado y con agua que encontraba en arroyos. Esperanza lloraba de hambre porque mi leche se estaba secando por el estrés y la falta de comida adecuada. El 4.º día, llegué a un pueblo pequeño llamado San Jerónimo. Era temprano en la mañana y el pueblo apenas despertaba. Estaba desesperada, hambrienta, exhausta. Necesitaba ayuda pero no sabía en quién confiar. Vi una iglesia pequeña en la plaza principal. Las iglesias eran santuario, pensé. Lugares sagrados. Quizás allí encontraría ayuda sin preguntas. Entré tambaleándome. La iglesia estaba vacía excepto por un hombre mayor arrodillado frente al altar. Un sacerdote, por su vestimenta. Mis piernas finalmente cedieron y caí de rodillas. Esperanza comenzó a llorar. El sacerdote se levantó de inmediato y corrió hacia mí. Hija mía, ¿qué te ha pasado? Tenía una voz amable, ojos preocupados detrás de lentes gruesos. Por favor, logré decir. Mi bebé necesita comida. Por favor. Tranquila, tranquila. Estás a salvo aquí. Soy el padre Miguel. Déjame ayudarte. Me llevó a la casa parroquial detrás de la iglesia. Allí había una mujer mayor, su ama de llaves,
que inmediatamente se puso en acción. Me preparó comida, le dio leche tibia a Esperanza, me trajo ropa limpia y agua para bañarme. Durante 2 días, el padre Miguel no hizo preguntas. Solo me dejó descansar, recuperarme. Pero el tercer día, se sentó conmigo en el pequeño jardín de la casa parroquial. Carmen, dijo suavemente, veo en tus ojos que has sufrido mucho, y veo que huyes de algo o de alguien. No tienes que contarme si no quieres, pero si hay algo que pueda hacer para ayudarte, dímelo. Y entonces, por primera vez en 15 años, hablé. Le conté todo, desde el momento en que mi padre me vendió hasta la noche de la fuga. Lloré todo lo que no había podido llorar en esos años, liberé todo el dolor que había guardado dentro. El padre Miguel lloró conmigo, me tomó las manos y lloró. Perdónanos, dijo. Perdónanos por no haber sabido, por no haberte protegido. Perdónanos por permitir que monstruos como el coronel Márquez operen libremente mientras nosotros miramos hacia otro lado. ¿Conoce al coronel? Pregunté, sorprendida. Todo el mundo conoce al coronel Márquez, y todos sabemos qué tipo de hombre es. Pero tiene demasiado poder, demasiadas conexiones. Hizo una pausa. Pero quizás es tiempo de que alguien finalmente lo detenga. ¿Cómo? Es intocable. Ningún hombre es intocable ante los ojos de Dios. Y si trabajamos juntos, si reunimos pruebas, testimonios, hay periodistas en la capital, organizaciones que defienden derechos humanos. El mundo está cambiando. Carmen, quizás finalmente haya justicia. Durante las siguientes semanas, escondida en la casa parroquial, trabajé con el padre Miguel para documentar todo lo que había vivido. Escribí nombres, fechas, detalles de los crímenes del coronel. El padre Miguel contactó con otros sacerdotes que habían escuchado historias similares de otras haciendas de la región. Y entonces sucedió algo inesperado. La historia está llegando a su clímax. Suscríbete para ver el final. Comenta, ¿crees que finalmente hubo justicia? 6 semanas después de mi escape, el padre Miguel recibió una carta urgente. Era de Lucía. Había logrado llegar hasta la capital y había contactado con una organización de derechos humanos que finalmente estaba dispuesta a escuchar. Con la ayuda de la Iglesia, viajé a la Ciudad de México con Esperanza. Allí conocí a abogados, activistas, periodistas. Les conté mi historia, les mostré las cicatrices en mi espalda, les di nombres y detalles. Pero lo más importante, no estaba sola. Había otras mujeres que habían escapado de otras haciendas, de otros coroneles, de otros monstruos. Juntas, formamos un coro de voces que ya no podía ser silenciado. Un periódico importante de la capital publicó un artículo de portada, El imperio del horror, esclavitud y abuso en las haciendas del interior. Incluía testimonios, fotografías, documentos robados. El artículo causó un escándalo nacional. La historia de las muchachas vendidas, violadas, esclavizadas, fue imposible de ignorar. Hubo protestas en las calles, demandas de justicia, políticos que de repente descubrían que ya no podían proteger al coronel Márquez porque hacerlo arruinaría sus propias carreras. 3 meses después de mi escape, las autoridades federales finalmente irrumpieron en la hacienda La Esperanza. Lo que encontraron confirmó todos nuestros testimonios y más. Documentos detallando compras de niñas, habitaciones secretas donde las castigaban, registros de abortos forzados, y 10 muchachas todavía allí, todavía siendo abusadas. El coronel Fernando Márquez fue arrestado. Tenía 67 años. Fue acusado de tráfico de personas, esclavitud, violación de menores, homicidio, habían encontrado restos humanos enterrados en la propiedad y una docena de otros crímenes. Su juicio fue uno de los más publicados de la década. Yo tuve que testificar, enfrentarlo en la corte. Ver su cara de nuevo después de meses me hizo temblar, pero esta vez no estaba indefensa. Esta vez tenía una voz y la ley de mi lado. El coronel trató de usar su poder, sus conexiones. Pero el escándalo era demasiado grande. Demasiadas personas estaban mirando. Ya no podía esconderse. Fue sentenciado a 40 años de prisión. Teniendo 67 años, era básicamente una sentencia de muerte. Cuando leían la sentencia, lo miré directamente a los ojos. Ya no era una niña asustada de 12 años. Era una mujer de 27 que había sobrevivido su infierno y había salido al otro lado. Él apartó la mirada primero.
Han pasado más de 30 años desde aquella noche de fuga. El coronel Márquez murió en prisión en 1998, 5 años después de su arresto. No lloré cuando me enteré. De las 8 que escapamos esa noche, solo 6 sobrevivimos. Beatriz y Josefina fueron atrapadas. El coronel las mató como advertencia. Sus muertes me persiguen todavía. Lucía vive en Guadalajara ahora. Es trabajadora social, ayuda a sobrevivientes de tráfico humano. Nos vemos una vez al año, en el aniversario de nuestra fuga, y lloramos y reímos y recordamos a las que no lo lograron. Patricia se casó y tiene 3 hijos. Me envía fotos cada Navidad. Vive una vida normal, tranquila, que es todo lo que siempre quiso. Las demás, algunas pudieron reconstruir sus vidas, otras nunca pudieron superar el trauma. 2 se suicidaron años después. Los demonios del pasado fueron más fuertes que su voluntad de vivir. Yo trabajé durante años con organizaciones que luchan contra el tráfico humano. Conté mi historia cientos de veces, a legisladores, a estudiantes, a cualquiera que quisiera escuchar. Porque mientras una sola niña siga siendo vendida, mientras una sola mujer viva en esclavitud, nuestra lucha no habrá terminado. Mi hija, Esperanza, es ahora una abogada especializada en derechos humanos. Tiene 33 años y trabaja defendiendo a víctimas de tráfico. Nunca conoció al coronel como su padre. Para ella, su padre es el buen hombre con quien me casé 5 años después de escapar, un maestro de escuela que nos acogió a ambas con amor incondicional. A veces me pregunto sobre mi familia original. Mi padre murió de cirrosis cuando yo tenía 20 años. Nunca lo volví a ver, nunca lo perdoné. Mi madre vivió hasta los 75 años. Nos reencontramos un año después de mi escape. Lloró durante horas, pidiendo perdón por no haberme protegido. La perdoné porque ella también fue víctima del monstruo que era mi padre. Mis hermanos crecieron y formaron sus propias familias. Tenemos una relación cordial pero distante. Hay demasiado dolor en nuestro pasado compartido. Hoy, a mis 60 años, vivo en paz. Tengo pesadillas todavía, cicatrices invisibles que nunca sanarán completamente. Pero también tengo victorias, cada niña que salvamos, cada ley que ayudamos a cambiar, cada monstruo que ponemos tras las rejas. Mi historia no es única. Miles, quizás millones de mujeres y niñas han vivido y siguen viviendo horrores similares. Por eso cuento mi historia. No por atención, no por lástima, sino porque el silencio protege a los abusadores y destruye a las víctimas. Y quiero que sepan esto, si eres una sobreviviente, no estás sola. No es tu culpa. Hay vida después del horror. Hay sanación, hay justicia, hay esperanza. Me llamo Carmen. Tengo 60 años. Fui vendida a los 12 años y esclavizada durante 15 años. Pero sobreviví. Y mi historia, nuestra historia, vivirá para siempre como testimonio de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la dignidad humana nunca puede ser completamente extinguida. Gracias por acompañarme en este doloroso pero necesario viaje a través de mi pasado. Si esta historia te conmovió, por favor, suscríbete al canal para más historias reales que necesitan ser contadas. Comparte este video para que más personas conozcan la verdad. Comenta tu opinión, tus pensamientos, tu propia historia si te sientes cómodo haciéndolo. Dale like para que el algoritmo lleve esta historia a más personas.